Muy buenos días, queridos alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Estamos en el curso de trigonometría y vamos a seguir con las funciones, pero esta vez vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? El problema es, ya profesor, hemos visto funciones. ¿Alguien me puede decir qué es una función inversa? La función inversa es, valga la redundancia con la palabra, es convertir el dominio en rango y el rango en dominio. Por lo tanto, esta función va a cambiar, ¿no es cierto? Ahora, para que nosotros podamos sacar la inversa de una función, acá tienes la condición. Según el análisis de funciones, la condición suficiente para que una función sea inversa es que debe ser inyectiva. Profesora, nos ha venido primero con inversa y ahora nos viene con inyectiva. ¿Alguien tiene idea de qué es una función inyectiva? ¿Y puede repetir todo lo que dijo? Desde hace 4 clases atrás. Ay, esta parte es fregado, ¿no? Esto de funciones y todo eso. Pero tienen que recordar la parte de funciones que ustedes han hecho. Supongo que han hecho el año pasado, en tercero o el año pasado han hecho funciones. Háganos recordar. Ya, nosotros, bueno, funciones, ya hemos recordado lo que eran funciones la clase pasada, ¿no es cierto? Que funciones que es, se define función a la relación que hay entre dos conjuntos, uno llamado dominio, el otro el llamado rango, y la regla de que, ¿dónde estábamos? A ver, ¿por qué me sale esto? Acá. Oh. Función es una relación que hay entre dos conjuntos, dominio y rango, que tiene una regla de correspondencia, pero que tiene la propiedad de que cada elemento del dominio solamente pueda tener un elemento en el rango. Ahora, existen funciones inyectivas, funciones biyectivas y funciones sobreyectivas. Una función se llama inyectiva cuando cada elemento del dominio tiene un solo elemento en el rango, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Esta función no es inyectiva, esta no es inyectiva, esta sí es inyectiva porque miren acá. Este elemento, ¿cuántos tiene aquí? Se parte para acá, se parte para acá. Este se parte 4 veces todavía. Sin embargo, inyectiva de 1 a 1. Cada dominio tiene un rango. Cada dominio tiene un rango, cada rango tiene un dominio. Sin embargo, por ejemplo, este de acá tiene 2, ¿verdad? Acá tiene más, acá 4 tiene 2. Entonces, no es inyectiva. Ya hemos visto que es una función inyectiva, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, una función es inyectiva si a cada elemento distinto del conjunto del dominio, el conjunto X, le corresponde diferentes elementos del conjunto Y, que es el rango, ¿no es cierto? En otras palabras, es decir, cada elemento del conjunto Y, a lo mucho, tiene un elemento en X, una antiimagen, una preimagen que se le dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer en un diagrama, ¿no es cierto? Cada elemento de A, cada elemento del conjunto del dominio tiene un elemento en solo uno. Si yo tuviera que este rango tiene 2, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las chicas sí pueden tener 2 chicos? Sigue siendo función, pero ya no es una función inyectiva porque no es 1 a 1, como son estos de aquí, ¿sí? Entonces,
Ya más o menos recordamos que era una función inyectiva. ¿Y por qué? Chicos, ¿ya recordamos? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, estamos. Ay, yo ya dije, se me fue el internet. Ya. Ahora, las funciones trigonométricas no son inyectivas. Acá ya habíamos visto una que es así, esta es la senoidal, ¿no es cierto? Una parecida al seno. Y hemos visto acá que no es inyectiva. Entonces acá decimos, las funciones trigonométricas no son inyectivas porque tienen bastantes puntos en común en el rango, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, miren, no son inyectivas. Entonces, no podemos sacar inversa. Y sin embargo, hemos dicho que hoy día vamos a hacer funciones inversas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo así, profesora? Si estas funciones no son inyectivas, nosotros vamos a sacar inversas. Entonces, nosotros vamos a poder sacar inversas en determinados intervalos, ¿sí? Por ejemplo, acá, que esta es la función tangente, yo puedo hallar la inversa de aquí a aquí, de menos pi medios a pi medios. Porque solo en solamente esta parte de la gráfica, esta parte es inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, puedo agarrar acá también, de pi medios a 3 pi medios, esta función, este pedacito sí es inyectiva, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar intervalos, pedacitos de cada función y sacar a ese pedacito la inversa, más no a toda la función. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? A ver qué dice acá. Según este comentario, las funciones trigonométricas no poseen inversas, sin embargo es posible redefinir la función trigonométrica restringiendo su dominio sin alterar su rango a un intervalo donde sea inyectiva y en consecuencia se pueda obtener su inversa. En español lo que he dicho yo, ¿no es cierto? Como las funciones trigonométricas no tienen no son inyectivas, por intervalos yo las puedo convertir a inyectivas y hallar su inversa. Como, por ejemplo, acá tenemos la función seno. El inverso, la inversa de una función también se le denomina arcoseno. Ya este arcoseno, si no me equivoco, lo hemos agarrado en alguna parte de trigonometría. ¿Se acuerdan que hemos hecho alguna vez arcoseno? Por lo menos en la resolución. En la resolución de, espérense, ecuaciones trigonométricas. ¿Se acuerdan cuando hallábamos, digamos, seno de x es igual a 1/2? Entonces el arcoseno era 30 grados. En otras palabras, el ángulo de quién era. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que hemos hecho esto en funciones trigonométricas? Ahí estábamos sacando sin querer la inversa, pero ahora lo vamos a hacer en forma ordenada. Una función, por ejemplo, la función y seno de x, vamos a tomar como dominio menos pi medios hasta pi medios, desde aquí, menos pi medios hasta pi medios, solamente desde aquí hasta acá. Entonces estoy jugando con esta función, este pedacito de la función, ¿no es cierto? Luego, para hallar la inversa, nosotros reemplazamos el dominio con el rango y el rango con el dominio. Primero, acá, ¿cuál es el dominio de esta función? Solamente de esta partecita. ¿Quién me dice cuál es el dominio? Chicos, ¿cuál sería su dominio? ¿De cuál mismo? De la función seno, de este pedazo. De aquí, de pi medios, menos pi medios hasta pi medios. ¿Cuál es el dominio? De este pedacito. El dominio, ¿se acuerdan? Menos pi medios hasta pi medios. Exacto, menos pi medios, pi medios. Y su rango
desde menos 1 a 1. Y acá lo teníamos, el dominio es menos pi medios a pi medios. ¿Se acuerdan? Desde ese tiempo les estoy diciendo que por favor ese desigual lo conviertan a pi. Tenemos que el dominio es de menos pi medios a pi medios, el rango es de menos 1 a 1. Entonces yo voy a hacer este cambio. Para la función inversa, generalmente se escribe así, para la función inversa de f, si y es seno de x, entonces acá la función y, la función f de inversa de x es arco seno de x. Entonces, para eso, si el dominio era menos pi medios y pi medios, el rango ahora va a ser menos pi medios hasta pi medios, y el rango de la función va a venir a ser el dominio. Entonces, miren cómo cambia, es como que a esto yo lo girara. El dominio es de menos 1 a 1 y el rango es de menos pi medios a pi medios, por lo tanto, la función inversa es esta. ¿Sí? Cumpliéndose que arco seno de menos x es igual a menos arco de seno de x. No estaba tan complicado como parecía, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo veo la función completa, sí, pero si yo agarro solo un intervalo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar la inversa? Convertir el dominio en rango y el rango en dominio, y hallamos la función inversa, que también se le llama arco seno de x. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O se entendió en otras palabras? Lo mismo, sí, ¿no es cierto? Esta parte está un poco más comprensible. La función trigonométrica coseno, nosotros vamos a utilizar en el dominio 0 hasta pi. Profesora, ¿y siempre tengo que utilizar eso? No, yo podría utilizar, por ejemplo, de pi a 2pi. ¿Por qué no puedo utilizar de pi medios a 3 pi medios? Porque acá no sería inyectiva por estos dos puntos no sería inyectiva. Entonces yo tengo que buscar definitivamente un intervalo donde mi función sea inyectiva, ¿sí? Eso olvidé de decir más antes. Ahora, acá tomamos como dominio de 0 a pi, el rango es de menos 1 a 1, entonces hacemos ese cambio, igual que en el seno. Entonces la función arcoseno va a ser, miren, en este caso el rango es de menos 1 a 1 y el 0 a 2, miren cómo ha cambiado. Acá se ha subido, a diferencia de que pasaba por el centro, ¿no es cierto? Y tenemos la siguiente función. Lo mismo en la función tangente, vamos a agarrar un intervalo. En este caso los intervalos están más que definidos, ¿no es cierto? De menos pi medios a pi medios o de pi medios a 3 pi medios, dependiendo. Hacemos el cambio de dominio y rango y la función queda de esta manera. Profesora, ¿y cómo saco estas gráficas? Tabulando, así de sencillo, nada más tabulando. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Que me dice calcular el ángulo, calcular θ es igual al arco tangente de raíz de 3 menos el arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Profesora, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver el primero. θ es igual a arc tangente raíz de 3. De frente vamos a poner acá ya. A este le vamos a llamar alfa y a este le vamos a llamar beta, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto porque es un grandazo. Entonces yo puedo decir que θ sería alfa menos beta, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con alfa. Alfa es el arco tangente de ¿quién? De raíz de 3.
Entonces me dice un ángulo cuya tangente es raíz de 3, algo así como habíamos hecho en ecuaciones. ¿Qué ángulo es el que tiene que tangente es raíz de 3? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos las razones trigonométricas de los ángulos notables? ¿Tangente de qué ángulo es raíz de 3? A ver, ustedes deben saber eso ya. ¿Tangente de qué ángulo es raíz de 3? $60. 60. Entonces, muy bien, entonces yo voy a poner aquí alfa. Como en esta parte no voy a trabajar con grados sexagesimales, sino con radianes, porque estamos trabajando con full radianes. A 60, ¿a qué equivale? En radianes, 60, ¿a qué equivale? pi/3. Pi tercios, ¿no es cierto? Ya está, para que no nos equivoquemos, acá le vamos a poner 60 grados. Ya está. Ya tengo esa parte, ¿sí? Ahora vamos con beta. Beta es igual a ¿quién? Arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cotangente de quién es raíz de 3 sobre 3? A ver, ¿quién me dice cotangente de quién es raíz de 3 sobre 3? ¿60? No, perdón. Tangente, es que estoy leyendo ahí, es tangente. ¿Tangente de quién es raíz de 3 sobre 3? 30. 30, ¿no es cierto? Y 30 es pi ¿quién? Pi/6. Ya está. Entonces, ahora yo tenía aquí que alfa menos beta, que voy a poner acá. Pi tercios menos ¿quién? Menos pi sextos. ¿Cuánto vale esto? Pi tercios menos pi sextos, multiplico por 2, 2 menos 1, pi sextos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos ese resultado acá, pi sextos. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetirlo una vez más? Ya, mire. Vamos a poner acá. Acá me dice calcular el ángulo θ si arco tangente de raíz de 3 menos arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Esta es una ecuación que se vaya a cumplir. Entonces, arco tangente de raíz de 3, yo necesito un ángulo, ¿no es cierto? El ángulo, cuando se acuerdan que más adelantito, acá creo, ¿se acuerdan que yo acá dijimos, más antes habíamos visto esto? Cuando yo tengo seno de x es igual a 1/2, entonces el arco seno de 30 es igual a 1/2, ¿no es cierto? Entonces eso estamos viendo aquí. Arco tangente de raíz de 3 va a ser un ángulo, porque vamos a buscar tangente de quién es raíz de 3. Igual arco tangente de raíz de 3 es un ángulo. Entonces yo puedo decir que θ es igual al ángulo alfa menos el ángulo beta, ¿verdad? Ahora empiezo. Alfa es igual al arco tangente de raíz de 3. Y cuando me dicen arco tangente de raíz de 3, en otras palabras me preguntan, ¿tangente de quién es raíz de 3? Tangente de quién es raíz de 3. Tangente de 60 es raíz de 3. Entonces yo tengo 60. Pero yo necesito este 60 en radianes. 60 es pi tercios, ¿verdad? Y ya tengo que alfa es igual a pi tercios. Ahora voy con beta. Beta, arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Como les dije, preguntamos, ¿tangente de quién es raíz de 3 sobre 3? De 30, profesora. Ya, entonces convertimos a radianes, que es pi sextos. Entonces simplemente, como hemos visto que el ángulo θ es alfa menos beta, yo voy a poner el valor de alfa, que es pi tercios acá.
el valor de beta, que es pi sextos, aquí, ¿verdad? Y resuelvo, chunchito, si quieren, 6 menos 3, 3 sobre 3 por 6, 12, sacamos la mitad, o hacemos homogenización, ¿no es cierto? Multiplico por 2 a cada uno, son homogéneos, 2pi menos pi, pi sobre 6, entonces ya tengo que teta es pi sextos, como es un ángulo y pi sextos es un ángulo, solo que en radianes. Entonces nuestro resultado sería esto. Ahora sí se ha entendido de mejor manera. Sí, Miss. ¿Sí? Ya está. A ver, otro ejercicio. Calcular tita, sabiendo que arco seno es raíz de 3 sobre 3 y arco tangente es raíz de 3. ¿Se parece mucho al que hemos hecho ahorita? Si se ha entendido el primero, este se puede. Intentemos hacerlo, chicos. A ver, tienen 5 minutitos. ¿Sí? Sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Miss, ¿y cuando es negativo se hace lo mismo? Se va para el otro lado. Acuérdate que raíz de 3 sobre 3, entonces nosotros estamos hablando de un 30, ¿no es cierto? Pero es negativo. Coseno, todas las señoras toman cocimiento. Coseno es negativo solo en estos dos cuadrantes. Miss, Dime, hijo. el coseno de... Para que sea raíz de 3 sobre 3, sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Claro, para Sí, que sería el coseno de quién es raíz de 3 sobre 2, pero como es negativo, ¿quién sería? Sí, Miss, pero ¿por qué está ahí raíz de 3 sobre 3? Disculpen, yo estaba hablando de raíz de 3 sobre 3, no, es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? No, es raíz de 3 sobre 3. Entonces, raíz de 3 sobre 3, ¿quién es? 30, ¿verdad? Estamos hablando de 30. Pero para que sea coseno negativo solamente son en estos dos. ¿Se acuerdan? Todas las señoras toman cocimiento negativo, es aquí. ¿Sí? Igual acá me van a poner esto es alfa, esto es beta. ¿Sí? También lo voy a hacer ahorita. Ya, yo lo voy a hacer, si tiene cierta complejidad acá. Yo lo voy a hacer, chicos. Ahí hay un problema con el menos, ¿no? A
ver, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer, no se preocupen. Me pareció de que ahí teníamos un problema, pero ese menos nos va a fastidiar, así que lo voy a hacer yo. ¿Ya? Pero si ustedes están intentando, enhorabuena, a ver. Este le vamos a llamar alfa. A este le vamos a llamar beta. Entonces tenemos alfa sería igual a ¿quién? A coseno de menos raíz de 3 sobre 3. Pero, como yo les dije, como este es menos, ¿se acuerdan que cuando el menos está aquí puede salir negativo afuera? Solo en algunos no sale, sería menos arc coseno en raíz de 3 sobre 2 más pi. Profesora, ¿y por qué le está aumentando ese pi? Porque como es negativo, el coseno está aquí o acá. Entonces, si este fuera, digamos pi tercios, que no es. Para que sea negativo, yo le voy a aumentar todo esto, por eso le estoy aumentando el pi. ¿Sí? Para que sea el mismo ángulo. Entonces, venimos acá. ¿Coseno de qué ángulo es raíz de 3 sobre 3? Eso le preguntaba a mí. Tienes razón. Tendría que ser, acá se ha equivocado, tendría que ser raíz de 3 sobre 2. Cámbienle eso, si no, no va a salir. No pensé que me estabas preguntando eso, si tienes razón. Acá tendría que ser raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora sí cambia la cosa, ¿no es cierto? Debe ser lapsus del libro. Porque no hay raíz de 3 sobre 2 y tenemos que trabajar con con ángulos notables. Ya, ahora sí. Raíz de 3 sobre 2, arco seno de quién. Ahora sí tiene sentido, ¿no es cierto? Coseno de quién es raíz de 3 sobre 2. Chicos, coseno de quién es raíz de 3 sobre 2. 30. 30. En radianes, pi sextos, ¿verdad? Pero me estoy comiendo este menos de acá. Menos pi sextos más pi. ¿Cuánto es menos pi sextos más pi? 5 pi sextos, ¿verdad? Le pongo 6 acá, 6 acá, 6 menos 1, 5, 5 sextos de pi. Ya tengo el primero. Luego vamos con beta. Beta también es negativo. Es arc tangente de menos raíz de 3. Sacamos también el menos afuera, sería menos arc tangente de raíz de 3. Ahora, ángulo de quién es raíz de 3. Tangente de quién es raíz de 3. 60. 60. Entonces, en este caso no hay problema del signo. Aquí va a ser menos diferente pi tercios. Ya tengo alfa y tengo beta. Entonces, ¿cuánto valdría tita? Alfa menos beta
es igual a 5 pi sextos menos por menos más pi tercios. ¿Cuánto sale esto? 3, 2 más 5, 7 pi sextos. Y ya está. Tenemos ese resultado. Es la única diferencia. Vamos a ir al siguiente. Este también es un poco diferente. Señale el rango de la función y igual a 2 arco seno. Vamos a poner acá y más pi cuartos. Como es seno, acá vamos a partir de lo básico. ¿Cuál es el rango? Porque acá me está pidiendo hallar el rango. ¿Cuál es el rango de la función seno? Normal. Menos 1 y 1. Ya está. Entonces esto va desde ¿quién? Desde menos 1 hasta 1. Ese es el dominio, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que también, ¿se acuerdan? Gráfica. Acá. Cuando agarramos el ángulo 1 menos 1, estamos agarrando el básico, ¿no es cierto? ¿Cuál sería este? ¿Cuál sería su dominio en este caso? ¿Cuál sería su dominio? Menos pi medios. De menos pi medios a pi medios. Entonces regresamos a nuestro ejercicio y ponemos, también sabe, entonces el arco seno de x va a ir entre ¿quién? Entre menos pi medios y pi medios. Acá igual, acá pi medios. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Porque estamos con la función inversa, ¿no es cierto? Ahora, este de aquí está multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Entonces yo voy a multiplicar a todo por 2. Si multiplico por 2, ¿qué me saldría? Menos pi menor o igual a 2 arco seno de x, y acá que sería ¿qué? Pi, ¿no es cierto? Multiplicándole a todito por 2, todo. Ahora, ¿qué más está haciendo? Suma pi cuartos. Entonces acá le vamos a sumar a todo pi cuartos, porque lo que yo quiero es hallar ese rango, y el rango va a ser este, ¿no es cierto? Porque es de la inversa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Menos pi más pi cuartos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Chicos, eso sí está fácil. Voy a escribirlo ya. Me he ido muy lejos para resolver esto. Menos pi, ¿por qué estoy sumando? Miren, primero lo he convertido a arco seno de x. Luego, cuyo rango es este, ¿no es cierto? Este de acá. Luego le he multiplicado por 2 para que se iguale a este de acá. Pero le tengo que multiplicar a todos. Ahora le voy a sumar pi cuartos, pero si sumo pi cuartos a uno, sumo pi cuartos a todo. 2 arc seno. Acá que sería más pi cuartos pi más pi cuartos. Ya está. Entonces todo esto ahora se parece a la función, ¿no es cierto? Entonces todo esto estaría en que entre qué
rango? ¿Entre qué, perdón, entre qué intervalo? Menos pi más pi cuartos, ¿cuánto es? 4 menos 1 menos 3 pi cuartos. ¿Hasta quién? 4 más 1, 5 pi cuartos. Entonces, si la función arcoseno iba de menos pi medios a pi medios, haciendo todo este proceso de multiplicarle 2 para que se parezca a esto y luego sumarle pi cuartos para que sea igual a la función que me están dando, entonces automáticamente trabajando con los de afuera ya he llegado ¿a quién? Ya hemos llegado al rango de toda esta función. Entonces, ¿cuál sería el rango? De menos 3 pi cuartos a 5 pi cuartos. Acá está. De menos 3 pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces, ese es el rango de mi función. Disculpen que me he ido mucho por ahí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? Hoy no ha estado tan difícil. Entonces, acá, calcular el valor de, por ejemplo, arco seno de 1/2, arco seno de raíz de 2 sobre 2, arco tangente de 1, estos son conocidos, ¿no es cierto? Voy a poner alfa, beta, gamma. Igual aquí, esto es ir de aquí adentro hacia afuera. Y este se parece al último que hemos hecho. Ahí, 4, vamos a poner de aquí 4. Me he comido eso. Y acá el 5. Este es idéntico al último que hemos hecho. Estos son como los primeros. Este sí, de repente me tengan que investigar un poquito, pero no va a estar tan difícil. Entonces, esta es su tarea. Sáquenle una captura, por favor.